Como hemos visto en los últimos años y particularmente en los últimos meses, la corrupción ha penetrado en todos los niveles de gobierno, autoridades locales, regionales, nacionales. Esta es una dura realidad que tenemos que afrontar con firmeza. Tenemos que ordenar y limpiar para poder construir un nuevo país. Es por esta razón que este gobierno ha dado ya una serie de medidas de lucha contra la corrupción para acabar con este mal. Pero sabemos que esto no es suficiente, que necesitamos ir más allá. Necesitamos ir a la raíz del problema, a las causas de que tengamos autoridades corruptas y que no están comprometidas con la solución de los problemas importantes del país. Es por esta razón que el Consejo de Ministros ha aprobado el día de hoy el proyecto de ley de reforma electoral y de los partidos políticos que enviaremos al Congreso de la República. Necesitamos autoridades limpias para poder construir un nuevo país. Es una propuesta que ha sido trabajada en coordinación con la bancada Peruanos por el Cambio y que ha asumido el reto de esta importante reforma. Este esfuerzo se suma al que ya está realizando en el Congreso una comisión especial creada con el mismo fin y a las iniciativas que en su momento han presentado el Jurado Nacional de Elecciones y la Organización Civil Transparencia. Saludamos el esfuerzo que se viene realizando desde diversos ámbitos, como el del propio Congreso, que en los próximos días iniciará el debate de esta reforma a nivel de la Comisión de Constitución. Lo que les presentamos hoy es el aporte del Poder Ejecutivo. En nuestra propuesta encontrarán medidas que hemos tomado y en las que coincidimos con la propuesta del Congreso, del Jurado y de Transparencia, pero también otras que buscan reducir al mínimo la posibilidad de que tengamos más autoridades corruptas y que se filtre dinero ilícito en las campañas electorales. Asimismo, medidas para que podamos fortalecer los partidos políticos para el bien de la representatividad que esperan todos nuestros ciudadanos. Para eso también necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para poder cambiar esta realidad y necesitamos hacerlo ya. Es importante resaltar que el próximo año elegiremos a cerca de 13.000 autoridades en todo el país. Por eso resulta indispensable y solicitamos que el Congreso apruebe, discuta y apruebe la reforma electoral en esta legislatura para poder llegar al año 2018 con la seguridad que elegiremos autoridades limpias y con capacidad para resolver los problemas del país. No pretendemos que sea nuestra propuesta la que se apruebe al pie de la letra, pero sí que se debata y que se aprueben las reformas sustantivas que exige la realidad actual de nuestro sistema político. Ahora quiero darle la palabra a algunos de los ministros que han estado en esta discusión y que han participado activamente en el desarrollo y aprobación de esta propuesta de ley. Hay consenso en todas las propuestas que hemos revisado, las 32 propuestas de transparencia, el Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, las propuestas de la Comisión Especial del Congreso, encargada de elaborar la reforma política, la experiencia internacional, en que las listas de candidatos de todos los partidos deben ser conformados a partir de elecciones internas y organizadas, es decir, garantizar la democracia dentro de los partidos, y que estos deben ser supervisados por la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hemos considerado que hoy, desde que un ciudadano decide ser candidato a las elecciones internas de un partido, autoriza inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil, de manera que evidencia que es consciente que está sujeto a mayor escrutinio público. Esta autorización de acceso se mantiene en caso de que el candidato gane las internas y participe finalmente en el proceso electoral. Si es elegido, la autorización para conocer su secreto se mantiene hasta 2 años después de culminado su mandato. Si la UIF en este proceso detecta irregularidades, estas son comunicadas al Jurado Nacional de Elecciones para que tomen las medidas que resulten pertinentes. Esto nos parece una de las medidas más importantes para desincentivar la participación de corruptos en la campaña que se aproxima del 2018, así como para frenar la entrada del dinero ilícito. Necesitamos conocer la ruta del dinero ilícito para desincentivar su presencia en las organizaciones políticas y en los procesos electorales. Queremos hacer referencia además a otra medida que consideramos fundamental para la renovación y fortalecimiento de los partidos políticos.
la eliminación del voto preferencial. Esta es la madre de muchos de los problemas que vemos hoy en día, como los favoritismos, como que sea el dinero la variable que determina quién puede o no ganar un curul. Si no eliminamos el voto preferencial, no podremos contar con partidos políticos serios y democráticos. Lamentablemente, aunque hay consenso entre los especialistas en la necesidad de esta medida, esta corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso. Necesitamos a la ciudadanía comprometida también con esta medida. Como ha señalado el Premier, uno de los objetivos es evitar la presencia de personas corruptas y de dineros ilícitos en la campaña del 2018. Para este fin hemos aprobado otras medidas, algunas de las cuales coinciden con las propuestas antes mencionadas. Respecto a la prohibición de los postulantes, hemos adoptado en este proyecto de ley que no podrán ser candidatos a ningún cargo por elección popular las personas condenadas por delitos graves, entre ellos terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual o delitos dolosos contra el Estado y la administración pública. Ello evitará que contemos con personas con comprobado accionar contrario a la ética. Asimismo, para luchar contra el lavado de activos, hemos aprobado incluir a los partidos políticos como entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de acuerdo con las normas de la UIF. Respecto a transparencia, hemos aprobado exigir que los candidatos incluyan en su hoja de vida información económica relativa a su patrimonio, ingresos, impuestos, acciones, sociedades y procesos judiciales abiertos. Hoy solo se exige a los candidatos un informe sobre bienes y rentas. Esto nos permitirá conocer el patrimonio de los postulantes, por un lado, y por otro lado, los intereses que pudiera haber defendido en el pasado. Finalmente, respecto a los aportantes, también estamos prohibiendo el aporte de gobiernos extranjeros y el de personas jurídicas que tengan menos de 3 años domiciliados en el país, así como el de los ciudadanos y personas jurídicas condenados por delitos graves. Nuevamente, el incumplimiento de esta obligación puede dar lugar al retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro de organizaciones políticas del partido de que se trate. Existen en la subcomisión del Congreso propuestas con las que coincidimos, pero sobre las cuales tenemos planteamientos para fortalecerlas, básicamente vinculadas a las sanciones que se deberían aplicar, pues si no hay sanciones efectivas, las medidas pueden terminar siendo improductivas. Planteamos que todo aporte mayor a una UIT sea bancarizado. La diferencia está en el incumplimiento de esta norma daría lugar al retiro de la contienda electoral o cancelación del registro de la organización política. Planteamos también prohibir los aportes anónimos, proponiendo que el incumplimiento de esta obligación dé lugar al retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro del partido u organización política que lo promueva. Asimismo, planteamos que las actividades proselitistas solo podrán llegar a totalizar un máximo del 10% de los ingresos anuales totales de la agrupación política. De esa manera también queremos transparentar esa práctica y limitar su uso. En la misma línea de contar con sanciones que hagan que las normas electorales efectivamente se cumplan, hemos incluido lo siguiente en nuestra propuesta. A los partidos políticos que no presenten algún informe requerido por las autoridades electorales, se les cancelará el registro de organizaciones políticas. En el caso de presentaciones de informes incompletos o con defectos, si se producen hasta un máximo de 3 en un plazo de 5 años, da lugar también a la cancelación. Cada incumplimiento defectuoso o informe incompleto puede también dar lugar a otras sanciones menores, pero si se llegan a acumular, reitero, 3 en el lapso de 5 años, la sanción sería la cancelación del registro. Las demás sanciones las define la OMPE en un reglamento de infracciones y sanciones que para tal efecto se deberá preparar. Planteamos que en época electoral se aplique la misma regla. Asimismo, buscamos sincerar los aportes reales de las personas naturales y jurídicas a las campañas políticas electorales, para lo que proponemos elevar el monto máximo del aporte por una persona natural o jurídica a 200 UIT por año. En este punto coincidimos con las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones y la del Congreso.
Consideramos que estas medidas buscan transparentar el financiamiento de los partidos y de las campañas y que su aplicación deberá ser muy rigurosa para evitar incumplimientos de la norma. Estamos proponiendo además más medidas para una mayor transparencia de las finanzas partidarias. Hay una que resulta fundamental, es el gasto de los partidos en campañas políticas que se destina a la publicidad en televisión y radio, que representan alrededor del 70% de los costos de una campaña. Para una fiscalización adecuada, serán los medios de comunicación a nivel nacional quienes deberán informar sobre los contratos de publicidad que celebren con los partidos políticos o sus representantes dentro de los 7 días hábiles seguidos a la celebración del contrato. Pasando a otro tema, en la medida en que se están aumentando las exigencias a los partidos para poder mantenerse vigentes en la arena política, es necesario plantear algunos temas adicionales. Se está exigiendo a los partidos participar en todos los procesos electorales y cuando menos del 40% de las regiones del país el 2018, 60% el 2022 y 80% el 2026. Asimismo, los movimientos regionales deberán presentarse en al menos 60% de los municipios de cada región y solo en 40% si deciden llegar a 2 o más regiones. Estos requisitos representan una exigencia adicional para los partidos que es necesaria y que resulta vital para fortalecerlos. Ahora bien, en función de ello, también necesitamos mecanismos de renovación e incluso mecanismos para que aquellos partidos que por alguna razón sean retirados del registro de organizaciones políticas puedan eventualmente reincorporarse al sistema si así lo intentasen. En este sentido, con el fin de contar con una adecuada renovación de las agrupaciones políticas, hemos aprobado reducir a 1% del padrón electoral las firmas necesarias para la inscripción de agrupaciones políticas nuevas, es decir, 175.000 firmas de acuerdo al padrón actual. El objetivo es dejar abiertos los mecanismos necesarios, la renovación y en paralelo hacer que sea más exigente permanecer en el sistema. Queremos partidos políticos más institucionalizados y más transparentes. Estamos planteando que se exija que los partidos nacionales deban participar en todos los procesos electorales nacionales. De no hacerlo así, se propone que se les cancele el registro de organizaciones políticas. Y esta misma sanción, la cancelación de su registro, se tomará en cuenta para el retiro de un candidato presidencial en pleno proceso electoral. Adicionalmente, buscaremos fortalecer la democracia interna de los partidos. Para ello planteamos que la elección de todos los candidatos a cargos de representación popular deba ser necesariamente a través de elecciones primarias cerradas con doble voto preferencial. Estas elecciones podrán ser abiertas si el órgano máximo del partido así lo decide. En ese caso, los ciudadanos podrán participar en una sola elección interna. Para que sean válidas esas elecciones, se requerirán que participen cuando menos el 50% de sus militantes. Y esas mismas elecciones internas deberán ser organizadas y supervisadas obligatoriamente por la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Al mismo tiempo, estamos proponiendo que vayamos más allá de la ley de cuotas que ha permitido el incremento de la participación de las mujeres en la vida pública. Por ello, proponemos elevar la cuota de género a 50% desde las elecciones del 2018 en adelante y exigir la alternancia cuando menos en la primera mitad de la lista a presentarse en las elecciones, de modo que la ley no sea burlada y las mujeres no se conviertan en un adorno que cumpla la cuota pero no garantice su representación. También proponemos que las alianzas electorales que se construyan sean más sólidas y por tanto planteamos se aumente la valla electoral para el caso de las alianzas electorales, debiendo sumarse 2% de la votación por cada partido aliado. Igualmente, los partidos políticos que no obtengan representación parlamentaria perderán su registro. El gobierno y las instituciones electorales harán un esfuerzo por guiar con mesas de votación a todo el Perú
y en aquellos lugares en los que no se logre hacerlo, no se impondrán multas a quienes no voten. También coincidimos con la propuesta de la subcomisión del Congreso de permitir la publicación de encuestas hasta un día antes de la votación. Y finalmente, estamos planteando también que se vuelva nuevamente al régimen de 2 cámaras en el Congreso. La propuesta es que contemos con una Cámara de Diputados de 100 miembros, elegidos en listas cerradas y que representarán a las regiones y tendrá los mismos requisitos que los congresistas actuales. Y asimismo, que contemos con un Senado de 30 miembros con una edad mínima de 45 años a dedicación exclusiva que será elegido por distrito único a nivel nacional. Gracias, Premier. Solamente recordarle a la ciudadanía en general que en los últimos años podemos contar al menos 3 procesos frustrados de reforma electoral y la ausencia de la voluntad política de las organizaciones en general hizo que esto no saliera adelante. Desde esa perspectiva saludamos que el Ejecutivo asuma un compromiso y ponga sobre la mesa en blanco y negro una propuesta con temas concretos. Nosotros resaltamos particularmente y coincidimos en la necesidad de que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política nacional y que la ley les obligue a que las organizaciones políticas llevemos y respetemos la equiparidad de género. Hay además una clara muestra de parte del gobierno de difundir la política de lucha contra la corrupción, por eso todas estas exigencias de transparencia, así es que creemos que este desarrollo de este consenso va a ser beneficioso para el país y para las reformas políticas que el Perú necesita para ser modernizado. Gracias, Premier. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.